tenemos este grupo que tiene el hermano de oración. Sigan mandando sus oraciones, sus peticiones más que nada, para seguir orando por ustedes. Vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Dios para que este libro de Romanos nos lleve a un entendimiento maravilloso, ¿no? Vuestro Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, por lo bueno que eres. Gracias, Señor, porque nos das gracia para estar fuertes, para estar firmes, para seguir adelante, y por medio de ti tener esa firmeza, que si fuera por nosotros estuviéramos en los suelos, estuviéramos caídos, estuviéramos vagando en el mundo sin fe, sin esperanza. Pero tú, Señor, nos has dado de tu gracia, nos has dado de tu fe, nos has dado arrepentimiento, nos has provisto de la salvación, la cual para nosotros era imposible. Gracias porque ahora somos hijos. Gracias porque por medio de tu obra hermosa de nuestro Señor Jesucristo tenemos entrada al trono de gracia sin limitaciones, sin nada que nos pongan adelante. Y sí, somos débiles, somos hombres, pero tú has escogido de lo vil y despreciable, de lo que no era, para que lo que sea avergonzado. Así que pon en tu pueblo, Señor, ánimo. Tu pueblo está dormido. Bien dice tu palabra, que lo decía para Israel, pero también tu iglesia está pasando esto, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y eso es lo que está pasando el día de hoy. Las iglesias están decaídas, las iglesias están luchando, y sí, hay muchos que están creciendo, empezando a ser nuevas iglesias, pero también así como hay muchos que están empezando, muchos están terminando, así como muchos están llegando al evangelio, muchos están claudicando, así como muchos están entregando, muchos están dejando de entregar, así como muchos están siendo fuertes y otros están siendo débiles. Señor, te rogamos por nuestras vidas, te rogamos por nuestra vida, te rogamos porque ya no vivamos nosotros y vivas tú, que nuestra meta, nuestra visión, nuestro propósito y toda nuestra vida esté enfocada en que tú vivas y nosotros moramos. Así que en tus manos ponemos nuestras vidas, y que la gloria sea para ti, Dios. Gracias porque eres bueno, gracias porque eres maravilloso, gracias porque no tenemos ningún lugar sino tú. En nadie podemos confiar sino en ti, Señor. Llévanos al entendimiento, Señor, y que tu gloria se manifieste en este momento, y no sea el hombre, sino seas tú, Señor. Tu Santo Espíritu muestre su poder a través de mi persona, para que tu gloria y tu evangelio sea proclamado. Te lo pido, Señor, y te lo ruego y te doy gracias. Y también, Señor, pidiéndote por todos aquellos que están en aflicción, por todos aquellos que están en enfermedad, por todos aquellos que conocemos, Señor. Tú sabes los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Tú sabes que nos preocupan muchas personas. Tú sabes que amamos a muchos. Así que encomendamos a todas aquellas personas que están en nuestras oraciones, están en nuestra mente, porque necesitamos de ti, Señor. Nadie más puede ayudarnos sino tú, y sabemos que todo esto que hacemos es para descansar en ti. Si oramos es para descansar en ti. Si hablamos contigo es porque tenemos la convicción de que tú eres el que nos escuchas, y si tenemos esa convicción de que tú nos escuchas, creemos fielmente de que tú harás. Y si tú harás, no va a ser a nuestro tiempo, va a ser a tu tiempo. Y si tú harás, no va a ser a nuestra forma, a tu forma. Si tú harás, no va a ser como nosotros queramos, sino como tú quieras. Así que en tus manos encomendamos nuestras vidas y nuestras mentes y nuestro espíritu, alma, todo nuestro ser, para que la gloria sea para ti. Te lo pido, Señor, y te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Bueno, como lo hemos visto cada semana, hemos estado paso a paso viendo el libro de Romanos. Su principal tema es el evangelio, y de ahí no va a cambiar.
Es un libro hermoso, es un libro muy lleno de teología, es un libro que nos muestra toda la doctrina, pero por eso es también necesario conocerlo, porque necesitamos conocer la doctrina, y cuando conocemos la doctrina también conocemos el Evangelio, o más bien cuando conocemos el Evangelio conocemos la doctrina. Hay muchos por allá que andan diciendo que es una doctrina enfermiza, la doctrina de la gracia, y entonces me quedo yo pensando, si la doctrina de la gracia es una doctrina enfermiza, con razón que Pablo lo tenían como un loco, porque Pablo predicaba la doctrina de la gracia, y la doctrina de la gracia no es, como lo dije la semana pasada, no es aquella que están proclamando algunos por ahí universalistas y se dicen llamar los de la gracia. No, la doctrina de la gracia es que por gracia somos salvos, y sin Dios no somos nada, y sin Él no hubiéramos tenido fe, y sin su elección no fuésemos hijos de Dios. Teníamos que ser elegidos, llamados, principalmente llamados y después elegidos para que el Señor se glorifique, y principalmente que el Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas, y Él es el que ha sido el que ha hecho toda la obra en nosotros, y eso no podemos quitarlo. Por eso el libro es muy importante, porque marca paso a paso todo el desarrollo de cómo están las personas sin Cristo, cómo Dios también suelta. Vimos la gracia común, vamos a ver la gracia eficaz hoy. La gracia común también ahorita la vamos a ver en parte, porque la gracia común tenemos que dividirla en dos partes. Gracia común es que Dios da moralidad, pero también Dios suelta a muchas personas y se van a la inmoralidad. Esa es la gracia común, que Dios limita a muchas personas a que su cuerpo carnal, su naturaleza pecaminosa se desborde. Se le llama limitación. En esa gracia común es que muchos tienen esa gracia divina de que tienen el privilegio de no ser soltados totalmente a su carnalidad, a su naturaleza pecaminosa, y por eso son moralistas. Pero eso no tiene que ver con que la persona sea salva, eso no tiene que ver que por esas obras sea salva. Nada más y nada menos que tiene el privilegio de no ser tan degradante como otros. Por eso nos decía en el tiempo, cuando estábamos viendo las desinencias, que Dios los soltó, Dios los entregó. Está hablando de la idolatría, homosexuales y mente reprobada. Y decía que la idolatría es normal. ¿Por qué? Porque Dios los entregó a la vanagloria de sus razonamientos. Entonces, al entregarlos, ellos fueron y adoraron a otras personas, a otros animales, a otras imágenes que no sea Dios. Y también el homosexualismo es normal. No que sea normal para que lo aceptemos, y no es que estemos así en contra del homosexualismo, simplemente no es parte de nosotros como hijos de Dios, y también como naturaleza humana. Claro, pero es cuando el hombre es soltado, y hablando como humanidad, el hombre soltado llega a esa depravación, a esa profundidad de estar todo destruido, sin la mano de Dios, sin gracia común, y llega a esa situación tan horrenda. Y la mente reprobada es todo lo que hemos visto, ¿no? Atestados de toda injusticia, fornicación, adulterio, maldad, llenos de todo calamidad. Los conocemos, fuimos parte de ellos, los que estuvimos en ese lado, pero ahora en Cristo tenemos esto. ¿Y por qué hago énfasis a esto? Y cuando habla la condenación, que condena a todos, la semana pasada lo vimos, dice, hemos condenado a judíos y a griegos, y hemos visto que todos están bajo pecado, todos van a ser condenados. Quiere decir que el hombre está imposibilitado. Y esto es parte de la doctrina de la gracia. La doctrina de la gracia habla de que el primer punto es la depravación total, y la depravación total tiene que ver con el Evangelio. El Evangelio muestra que Jesucristo viene a esta tierra a hacer esa obra maravillosa de salvar a aquellos los cuales Dios ya tenía preparados para vida eterna.
Es algo muy difícil, mucha gente no lo acepta, no acepta que sea electivo Dios. No es que haga acepción de personas, simplemente Él elige. No es que, es que esta persona tiene esto y el otro y está fea y por eso no, eso es acepción. Tenemos que entender, acepción de personas no es nada comparado a elección. Acepción de personas es que Dios diga que por una cosa u otra no vaya a ser a uno de los elegidos. Y eso sí hacen muchos por ahí arminianos. Y lo digo arminianos porque son personas que creen que nosotros tenemos el poder de aceptar a Dios y que Dios no puede meterse con nuestro libre albedrío. Entonces, y que Dios ve nuestro corazón. Entonces Dios sí hace acepción de personas cuando creemos eso. ¿Por qué? Porque ese tiene un corazón malo y ese tiene un corazón bueno. Entonces el de corazón malo no lo quiero, fúchila. Y el de corazón bueno, sí, ven mijo, yo te quiero mucho. No, eso sí es acepción de personas. Es que Dios elige y elige a quien Él quiere. No tiene que ver ninguna cualidad. Es como cuando predicadores hablan de las cualidades de María y José y dan las 10 razones o 20 razones del por qué escogió a María y José. No, simplemente Dios le plació que fueran ellos dos y que fueran de la familia, principalmente porque eran del linaje de David. Una de las cosas que tenían ellos que no era una cualidad, sino algo como que Dios ya tenía, no como Dios, que ya Dios tenía predestinado, es que eran de la tribu de Judá y hijos de David. No tenía nada que ver con sus cualidades. Había muchos judíos piadosos en aquel tiempo, no eran los únicos. Ni uno ni otro era más que cualquier persona de aquel tiempo o de la tierra. Ni María, ni José, ni nadie. El único que es diferente y es parte del Evangelio es Jesucristo. Nadie tiene un buen corazón, nadie busca a Dios, y eso es lo que vamos a ver hoy. Nadie busca a Dios. Ninguno tiene ni una milésima de probabilidad de ser salvo. Ni una milésima. ¿Puedes entender esto? Y muchos van a decir, wow, qué fuerte es eso. Pues sí, es fuerte, pero no tiene nada que ver con nosotros. No somos nada, no somos nadie. Tenemos que entender eso, no somos nadie. ¿Puede alguien explicarme quién puede ser algo para con Dios? ¿Quién puede tener la capacidad de decir, Dios tiene que escogerme porque yo soy sumamente importante o sumamente bueno? No hay ni una. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Ni una. Miren bien, nos quedamos en el 3:9. Bueno, lo terminamos cuando dice que todos están bajo pecado. Y entonces empezamos el versículo 10 el día de hoy. Primera cosa que tenemos que entender: nadie se puede salvar, nadie busca a Dios y todos están desviados. No hay quien tenga temor de Dios. Es una mentira, ese evangelismo horrendo que está lleno de humanismo y de satanismo. No sé por qué no me gusta decirlo, pero es que es Satanás quien mete esa idea. No es de Dios. Busca a Dios. Eres bueno, tienes cualidades buenas, tienes un buen corazón. Mira que Dios te va a aceptar. Ahí dice la Biblia que si crees serás salvo. Por favor, ¿por qué no vemos la escritura tal como es? Tú puedes imaginar lo que la persona estaba pensando cuando Jesús le dijo, principalmente al fariseo, aquel que lo visitó de noche, Nicodemo. Cristo estaba vivo. Tenía carne y hueso. Todavía no hacía muchas obras, pero sí había hecho, porque él dijo, Rabí, sabemos que viene de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces. Y Jesús le dijo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Nicodemo se quedó, ¿qué es esta nueva doctrina? ¿Qué es este nuevo mensaje? Pero cuando le dice, el que cree en mí tiene vida eterna, él no entendía lo que le estaba diciendo Jesús. Nicodemo no entendía, principalmente porque no creía que era Dios. No creía que era el Mesías. Pensaban que a lo mejor era el Mesías, pero pensaban más que era un profeta. Es como
Bueno, pues sí hay muchos, ¿no? Ahorita hoy en día. Yo vengo y me presento y te digo, ¿sabes qué? Soy el Mesías. Y el que cree en mí tiene vida eterna. Vas a decir, este payaso, ¿de dónde lo sacaron? ¿Está loco? Claro, Jesús tenía muchísimas más bases que mi persona, ¿no? Jesús, todos lo conocían como un hombre sabio, un hombre sin pecado, un hombre con hechos maravillosos, que solamente prodigios se llama. Claro, tenía muchísimos más, pero aún así, para ellos era un hombre, era un judío. Y hay unos que sabían, o más bien decían, que era hijo de fornicación. ¿Por qué? Porque ¿quién va a creer que una muchacha va a concebir del Espíritu Santo? O sea, no nos ponemos a traer al día de hoy la situación de allí. Entonces era imposible que creyeran en Jesús. Solamente por medio del Espíritu Santo iban a creer. Solamente naciendo de nuevo iban a creer. Nadie iba a creer en Jesús si no pasaba eso. Hoy en día todo el mundo dice que cree en Jesús y por eso son salvos. No. Hoy en día lo único que muestra que creen en Jesús y que es una verdadera fe que viene de Dios es porque viene el arrepentimiento, y porque viene el arrepentimiento estamos hablando que viene un cambio de mente, porque viene un cambio de mente, ha cambiado todo su concepto de vida, y como ha cambiado todo su concepto de vida, la persona no es la misma. Es imposible. Ese es un evangelio que no sirve el que dice que crees en Jesucristo y no haya habido ningún cambio en tu vida. Es imposible. Ese no es un evangelio. Hacer una oración mágica no es nacer de nuevo. Que dice que viene el Espíritu Santo y que hablas lenguas, ese no es nacer de nuevo. Aún hasta sanar, aún hasta hacer milagros, no es nacer de nuevo. La Escritura lo dice. Porque el Señor Jesús dijo, y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre, y en tu nombre. Yo sé que sabes lo que dice, en tu nombre sanamos, en tu nombre liberamos, en tu nombre hicimos prodigios. ¿Y qué contestó el Señor Jesús? Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Porque el Señor Jesús dijo ahí en Juan capítulo 10 que el buen pastor conoce sus ovejas. Sus ovejas ya están ahí. No llegan, las ovejas no llegan, el pastor las encuentra. Las ovejas no eligen al pastor, el pastor elige a las ovejas. Nadie puede ser de un redil si no lo meten a ese redil. Y si Dios no nos mete en ese redil, no somos del redil de Dios, es imposible. No podemos ser hijos de Dios si no nacemos de nuevo. Porque es muy mal utilizado Juan 1:12 sin el versículo 13. ¿Qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Primero, recibieron. Ese verbo viene en forma de utensilio. Llenar. No recibir de que te abro, no de abrir, sino de recibir. ¿Vamos entendiendo? No puede una taza de café recibir café sin que alguien se lo sirva. Nadie puede tener el Espíritu de Dios sin que Dios haya dicho que sea esa persona, que sea de Él. Por eso dice, los cuales no son engendrados, los cuales no son de carne, no son de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. No son engendrados de sangre. Aquí no hay linajes. Vuelvo a lo mismo, y lo dije la semana pasada, Israel queda fuera. Y cuando digo Israel, estoy hablando del linaje de sangre. Voluntad de carne, todo aquel que por sus obras quiere alcanzar a Dios, tampoco puede. Y también no es
porque las personas quieren. ¿Vamos entendiendo? Voluntad de varón es que yo tengo el poder de hacer que sean salvos, y entonces todo aquel que pertenezca a mi iglesia, todo aquel que quiera ser de mi iglesia, va a ser de Dios. No puede ser nadie de Dios si no es por medio de Dios. Pero bueno, oh por Dios. Bueno, continuamos. Como está escrito, fíjense bien, aquí dice que ya está escrito, y sí es cierto, viene de un salmo. No hay justo ni aun uno. ¿Cuántos justos hay? Ni un solo justo hay. Esto es el Evangelio, que nadie es justo, nadie merece nada. Todo aquel que crea que puede merecer tan solo un pedacito de la salvación, ya está errado. Yo no creo que haya merecido la salvación, por eso creo que es por gracia. Y eso es maravilloso. No hay quien entienda. ¿Cuántos entienden? ¿Cuántos creen que entienden el Evangelio? Mucha gente cree. ¿Y saben qué? No hay quien entienda. Nadie puede entender el Evangelio si no le es revelado por medio del Espíritu Santo. Falsos evangelios andan por todos lados. Por eso Pablo le estaba escribiendo a Roma el Evangelio. Esto es el Evangelio. Nadie puede salvarse. Por eso es la palabra buenas nuevas. Si no fuera Evangelio. El Evangelio es buenas nuevas. Tú no te puedes salvar, pero Dios va a darte vida. Claro, yo no sé quiénes son los que están destinados para la vida eterna. Por eso a todos se les dice que Cristo vino a dar su vida por ellos, que Cristo quiere salvarles, que Cristo es el único. Principalmente debemos de predicar que Cristo es el medio para la vida eterna, y que no hay nadie que nos pueda salvar sino Él, y que Él tiene que proveernos de fe y proveernos de arrepentimiento y darnos vida nueva. Principalmente que todo esto viene por medio de la obra del Espíritu Santo, y esto viene por revelación. Es tremendo. Hay tantas cosas que aquí hay y tan poquito tiempo para hablar. No hay quien busque a Dios. ¿Cuántos buscan a Dios? No hay quien busque a Dios. ¿Por qué se predica el Evangelio que busques a Dios? Si eso no es el Evangelio. El Evangelio es Dios salva. Todos se desviaron. ¿Cuántos se desviaron? Todos tienen la misma naturaleza de Adán y de Eva, y van a ser igual que ellos, muertos espiritualmente, y tienen esa naturaleza, esa herencia de ellos, y no entienda. Y todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Qué cosa tan fuerte. Dios nos dice que nos hicimos inútiles, y sí, no hay quien le sirva a Dios ni quien pueda serle útil a Dios. Los únicos que le servimos a Dios por medio de su Espíritu Santo, no lo hacemos porque seamos útiles, sino porque somos movidos por medio del Espíritu Santo. Yo no soy el importante cuando vengo y comparto la palabra de Dios. Yo no soy el que debe de ser el importante es Cristo. Y si no es Cristo lo importante, y si mi predicación no es el centro de Él, entonces estoy hablando tonterías. Si mi vida no habla de Cristo, tampoco estoy en Él. Y puede haber quienes han nacido de nuevo y viven una vida muy carnal, pero no se han dado cuenta que lo más valioso que han recibido es la vida eterna, y viven detrás del mundo. Tengo algo aquí en mi corazón y me duele, y no lo voy a dejar de decir. Lo voy a hablar y lo voy a decir. La iglesia está dormida. Todas las iglesias están dormidas. ¿Cómo puede ser que las iglesias, según eso, ahora, pues donde quiera está esto, el movimiento de las misiones? Yo no estoy en contra de las misiones, pero yo no creo en una iglesia que no haga misiones en su localidad, en su país, y luego después
pueda salir afuera, pero que no tenga misión en su localidad y ya de una vez quiera salir a África, y que los muchachos están bien emocionados, fueron a las capacitaciones de misioneros, estudiaron para ser misioneros, bravo, wow, qué padre, vamos a apoyarlos porque va a ser ¿para qué? Para la gloria del evangelio, amén, sí. Y el muchacho ni siquiera predica el evangelio en su cuadra ni en su colonia y lo queremos mandar a África, a Europa, Asia, Australia. ¿Qué nos pasa? Esto no es de emociones. Se invierte mucho dinero en ellos. Y no dudo que a lo mejor uno que otro haga obra o labor de evangelista. No lo dudo. Y que Dios sea glorificado tampoco lo dudo. Pero ¿por qué no hacemos trabajo local? ¿Por qué en lo local estamos peleados todos? Todas las iglesias están peleadas. Todos preocupándose de cuántas ovejas se van a quedar los pastores. ¿De qué iglesia eres? Ah, eres de aquella iglesia. De los fresas. De los pobres. De los pentes. De los reprimidos. De los serios. De los legalistas. No sé qué está pasando con nosotros los cristianos. Siendo un solo cuerpo, nos separamos. Me gusta este medio. Tengo que decir también que es muy bueno también el medio, porque siendo personas de diferentes lados tenemos algo en común: glorificar a Dios. Estoy un poco triste que la iglesia está encerrada en sí. He visitado iglesias y lo que quieren es nada más para ellos. Parece ya un club social, ya no parece iglesia. No salen a predicar el evangelio. En sus colonias no los conocen, en sus cuadras no los conocen, en sus familias no les conocen como unas personas que estén enfocadas al 100% a Cristo. O sea, que no saben que ha muerto y que está viviendo Jesús. Qué difícil es eso. He oído que hasta cristianos dicen, ya predican el de defiéndete, el de prosperidad. Claro, esto no es nuevo, la prosperidad. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué es más importante, lo que hay aquí en la tierra o lo que hay allá? No, esto es difícil. Sepulcro abierto hay en su garganta, con su lengua engañan. Sepulcro abierto hay en su garganta. Sí, es normal. ¿Pueden entender que es normal que una persona hable malas palabras? A mí me da vergüenza que en mi trabajo se repriman y se asusten mis compañeros cuando dicen una mala palabra y me piden perdón. Pero a la vez me da gusto porque ven la diferencia de persona. Pero me da vergüenza porque digo, pues, ¿por qué tienen que limitarse en mi persona? Pues yo quién soy, no soy Dios. Pero al menos eso muestra que Cristo está haciendo la obra. Y eso es lo que debemos que hacer. Me da vergüenza que si mis compañeros creen que soy un hipócrita más de los cristianos. Eso no quisiera que pensaran. Y no me esfuerzo para que lo piensen. Simplemente dejo que el Señor viva en mí y morir yo. Sepulcro abierto hay en su garganta, con su lengua engañan. Pues ¿quién no es mentiroso? De las personas de afuera. Si los cristianos mienten, imagínense los que no son cristianos. Digo que no deberíamos de mentir. Y cuando digo deberíamos, no estoy hablando en un negativo de ley, sino una naturaleza. Entonces, si estamos mintiendo y si nuestra naturaleza es nueva y si el Espíritu Santo está en nosotros, pues hay algo que está pasando en nosotros. Estamos dormidos, andamos en las cosas del mundo. ¿Dónde está nuestra mirada? Una persona que miente, su mirada está en las cosas de la tierra. Si no, ¿por qué tendría que mentir?
si su mirada está en las cosas de arriba. Al contrario, hablaría pura verdad porque se goza con lo que hace, con sus hechos. ¿Vamos entendiendo? Su boca está llena de maldición y de amargura. Su boca está llena de maldición y amargura. Claro, las personas van a maldecirse las unas a las otras y están amargadas. Claro, pues es su naturaleza. No tienen a Dios, no tienen amor. ¿Qué queremos de los de afuera? Nosotros tenemos que ir a ellos a amarlos. No ellos tienen que amarnos a nosotros. El Señor Jesús no nos llamó a eso, que nos amen. Nos llamó a nosotros a amar. Y principalmente a nuestros hermanos. Que lo dije la semana pasada. El que ama a su hermano es de Dios, y el que no ama a su hermano no es de Dios. Y discúlpame cuántas veces digas que Jesús, y prediques y digas y hagas grandes obras, como conozco muchos llaneros solitarios por allí, que no van a ninguna iglesia, no se congregan en ningún lado, se la pasan evangelizando y a veces hasta dan estudios en unas casas, pero hasta allí, y no van a ningún lado porque dicen que es imposible tratar con los cristianos y que son unos hipócritas. Pues que me perdonen esos hermanos que andan allí. Conocerán Biblia, hablarán de Dios, hablarán del Evangelio, pero no han nacido de nuevo. Eso no significa que hayan nacido de nuevo, porque mi amor es natural, es de una naturaleza nueva, y amo a mis hermanos como sean. Chíquense bien ahí en la escritura. ¿Cuántas veces dice Pablo, soportados los unos a los otros? Sopórtense. Pablo no dice que nos andemos criticando. Pablo dice sopórtense, porque tenemos que soportarnos. Y cuando digo tenemos, vuelvo a lo mismo. Es parte de nuestra naturaleza. Un hijo de Dios soporta a su hermano. Y eso lo vamos a ver muy, muy adelante en el capítulo 14 del hermano débil. Que eso es muy importante saber. El hermano débil. Y también vamos a ver si eres un hermano débil o qué eres. Y ahí no habla de hermanos maduros, porque ha habido muchas predicaciones que dicen, hasta grandes teólogos que hablan del hermano maduro. El 14 no habla de ningún hermano maduro. Habla de soportarse. Habla del que cree conocer y habla del débil que juzga todo. Así que los dos son débiles. Pero bueno, ya después llegaremos al 14 y les explicaré ese misterio que para ustedes es ahorita nuevo. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Claro, se apresuran a destruir a las personas, se apresuran a deshacer a las personas, sanguinarios, carniceros, como les queramos poner. El escarnio es algo tremendo, es natural. Las personas más están viendo a ver quién están pisoteando y destruyendo, machucando, porque están amargados. ¿Y por qué están amargados? Pues porque no hay amor en ellos. ¿Y por qué no hay amor en ellos? Pues porque no han nacido de nuevo. ¿Y por qué no han nacido de nuevo? Pues no sé. Debemos de preguntarnos nosotros, ¿por qué no han nacido de nuevo? ¿Le hemos dado el amor de Cristo? Claro, no depende de nosotros, pero hay algo que sí arde dentro de nosotros. Nos es impuesta necesidad, como dice Pablo, predicar el Evangelio. Y si no es impuesta necesidad predicar el Evangelio, mostrar a Cristo con nuestras vidas, hay algo mal. Vuelvo a lo mismo. Hay un problema. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Quebranto y desventura, pues es normal. ¿Cómo están sufriendo las personas? Si los hijos de Dios estamos sufriendo. Claro, fuimos llamados a padecer. Nos hacemos los mártires y los sufridos de la nada, pero algo sí es seguro, que el Señor Jesús nos prometió a padecer. Somos ovejas en medio de lobos y los que vamos a ser llevados al matadero. ¿Qué podemos decir?
que fuimos llamados a caerle bien a las personas. No fuimos llamados a eso. Pero también las personas están en una situación muy fea. Cuando dice la escritura quebranta, es que las personas están deshechadas, destruidas. Desventura es que su vida no tiene nada de dirección. No hay alegría. Bienaventurado, muy alegre, es el Hijo de Dios. Desventurado es el hijo de perdición, los que no han nacido de nuevo. No tienen alegría, no hay gozo. ¿Cómo van a tener gozo si no tienen al Espíritu Santo para que les dé gozo? Si nosotros que tenemos el Espíritu Santo contra penas podemos producir gozo, porque ¡ay! Cómo sufrimos, ¡ay! Cómo nos duele todo lo que nos sucede, y ¡ay! Es que la vida es tan difícil. Cómo sufrimos los cristianos, ¿verdad? Si entendiéramos quiénes somos y cuánto costó nuestra salvación, nos quejaríamos menos. Si entendiéramos qué es lo que vamos a tener, qué es lo que nos espera en la otra vida, no pensaríamos nada en esta vida. Yo algo sí puedo decir, y tengo que quitar ese yo. Puedo decir que Dios me ha dado esa gracia de poder declarar que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es ganancia. ¿Quién no quisiera ya morir para estar en la presencia del Señor? Pero hay muchos creyentes que están teniendo mucho miedo a morir. Mucho miedo a no sobresalir en esta vida. Mucho miedo a no tener éxito. Y el mayor éxito no está aquí. El mayor éxito es estar allá. Y lo maravilloso es que no es por nosotros, sino por la gracia de Dios. Entonces, si lo entendiéramos, nos gozaríamos. Ay, Dios mío, qué mal estamos, dormidos, y viendo cómo estábamos y cómo están las personas, porque todo esto teníamos nosotros, y todo esto tienen muchas personas allá afuera. No conocieron camino de paz, no hay paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Si no hay temor de ellos delante de sus ojos, o sea, no hay temor de Dios delante de los ojos de ellos, ¿qué esperamos? ¿Qué podemos decir? ¿Que se van a portar bien? ¿Que se van a sujetar a la ley de Dios? ¿Que van a hacer las cosas de Dios? No, no pueden. No lo hacíamos nosotros. ¿Por qué? Por naturaleza no lo hacíamos, claro. Ahora, ¿qué dice esto? ¿Qué quiere decir? Que nadie puede salvarse. Todos están destituidos. Y claro, eso lo dice el versículo 23. Y entonces cuando termina, después de decir que todos están mal y nadie puede llegar a Dios, porque muchos dicen que predican un evangelio falso, que dicen: ten temor de Dios, busca a Dios y arrepiéntete. Falso. ¿Por qué? Porque no puedes hacerlo. Nadie lo puede producir, tiene que ser Dios. Debemos decir: pídele a Dios que te dé salvación y que te dé fe, te justifique, te dé arrepentimiento. ¿Para qué? Para que puedas tener temor. Es más, ahí va, es falso que digan a los creyentes que Cristo mandó que siguiéramos el grande mandamiento, los dos más grandes mandamientos. Eso es falso. Quiero decirles a todos los que están de aquel lado escuchándome: es falso que Jesucristo mandó que dijese que amáramos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, y amar a nuestro prójimo con nosotros mismos. Eso es falso. El Señor Jesús no mandó eso. El Señor Jesús dijo a sus apóstoles y a todo aquel que iba a ser de su rebaño que nos amáramos los unos a los otros. Un nuevo mandamiento os doy. ¿Saben por qué es nuevo? Porque esto es nuevo. Una vida nueva, una familia nueva, un nuevo
una nueva forma de vida. Y entonces tenemos que soportar a quién, a nuestro hermano. Por eso amarnos los unos a los otros es parte de nuestra vida en Cristo. Yo no estoy diciendo que no amaremos a Dios. Lo que estoy diciendo es que eso no es un mandamiento. Eso por naturaleza lo vamos a tener cuando nace una persona de nuevo, cuando nacemos de nuevo. Por eso dice la promesa del nuevo pacto, que escribiré mi ley en sus corazones y la grabaré en sus mentes. Y eso es la acción del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos amar a Dios ni a nuestro prójimo. ¿Ahora vamos entendiendo? No vamos tras la ley. La ley es parte de nuestra vida. Óyelo bien. No vamos tras la ley. La ley es parte de nuestra vida. Porque el dador de la ley está en nosotros. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Amén. Sí, porque sabemos, esto tenemos que tener muy, muy presente, todo hijo de Dios, que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley. ¿Y para qué está la ley? ¿Para qué es esto? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque la ley, ¿qué es lo que muestra? Que estamos condenados y nadie puede salvarse, y que solamente tenemos una salida, que es Jesucristo. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Y ya empezaron las palabras importantes. Me encantan. Palabra, justificación, ser declarado justo. Y para decírtelo con peras y manzanas, o a lo mejor te revuelve más, significa que pecaste pero ya no pecaste. Está medio difícil, ¿verdad? Sí, pecaste, pero delante de Dios ya no. Una persona justificada no pecó y jamás ha pecado y no tiene pecado y no tiene ningún pecado y Dios no ve ningún pecado en la persona. ¿Por qué? Porque ha sido justificada, declarada justa. Y por la ley no se puede. Nadie puede ser justificado por la ley. Por eso dice, ningún ser humano será justificado delante de Él, delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por la ley es el conocimiento del pecado. La ley nos lleva a pecar. Si queremos vivir tras la ley, yo no estoy diciendo que la vivamos. Si queremos vivir tras la ley, querer cumplirla y estar detrás de la ley, lo único que nos va a llevar es a pecar. Y hay leyes humanas, humanismo se le llama, moralismo, pero para un entendimiento más académico, ascetismo. La filosofía ascetista es aquella filosofía que habla de que tenemos que golpear la carne, mancillarla para domarla. ¿No se les hace parecido a lo que nos predican a veces en las iglesias? Que hay que amansar la carne, que hay que domarla, hay que darle duro, que para eso hay que orar y ayunar, porque el ayuno mortifica la carne. Yo no estoy en contra del ayuno, pero sí estoy en contra de que lo hagan masivo. Amo el ayuno, pero no le digo a nadie. A nadie le digo cuando ayuno. Nadie sabe que ayuno. Es más, a lo mejor mucha gente pensaba que ni ayunaba, porque yo no hablo del ayuno, ni me gusta hablar del ayuno, porque eso es entre yo y Dios. No voy a andar diciéndole, vamos a hacer un ayuno completo, vamos a ayunar para mover las manos de Dios. No. El ayuno es entre Dios y yo. Cuidado cuando le digo a alguien que ayuné y que Dios obró, ya la gloria no es para Dios, ni siquiera ya no es algo entre Dios y yo. Ya recibí el aplauso de las personas y entonces ya tengo mi recompensa. ¿No dijo eso el Señor Jesús? ¿No dice también en Isaías que el verdadero ayuno es ayudar al pobre,
al huérfano, a la viuda, liberar al esclavo y no oprimir a los oprimidos. ¿Qué no es el verdadero ayuno? Acción. ¿Qué me sirve andar ayuno diario, diciendo, no, vamos a orar y vamos a ayunar, hermanos, para mover las manos de Dios? Y en mi caso soy un patán. Eso es incongruencia. Eso es una cosa espantosa. Para no decirlo más fuerte, o sea, es espantoso pensar que podemos manobrear a Dios o manipularlo. Dios, voy a ayunar, tienes que cumplir. Por favor, ni que fuéramos judíos también. Parecemos más fariseos judíos que cristianos. La iglesia está judaizada, no sé si se han dado cuenta. Si analizas bien, la iglesia de hoy está judaizada. Analízalo y chécalo. No somos judíos. Y la vida en Cristo ya no es vivirla bajo la ley de Moisés. Ya no somos de Moisés, somos de Cristo. Aunque la ley la haya dado Dios, se le llama la ley mosaica porque Moisés se la dio a Israel. Pero esa ley solamente es para Israel, no es para la iglesia. La iglesia vive esa ley. Lo vimos la semana pasada. Se los dije. Aquellos que viven la ley, aunque Dios les ha quitado el prepucio de su corazón, esa carne fea que no nos dejaba ver nada, que estábamos ciegos, sin duros, incircuncisos del corazón éramos. Ahora estamos circuncidados del corazón, mucho mejor que la circuncisión. Ay Dios, ¿cómo estamos? Pero bueno, tenemos que entender que el Evangelio es el importante. Y cuando digo que el Evangelio es el importante es Cristo. Y cuando digo que Cristo es el importante es su obra. Y cuando digo que su obra es todo lo que encierra alrededor de lo que nos ha pasado, de lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Porque cuando hablo vida de Cristo estamos hablando que nadie puede ser igual que Él, y era el único que podía dar su vida y era el único diferente a nosotros y que no tenía naturaleza pecaminosa. Cuando hablamos de muerte de Cristo es el pago por el pecado y la satisfacción del Padre porque ahí derrama su ira sobre el Hijo. Y cuando hablamos de resurrección estamos hablando que Dios se complació con ese sacrificio, y principalmente que un día vamos a resucitar. Él es el primero en resucitar, pero todos resucitaremos. Y nunca nos olvidemos que la resurrección tiene que ver su venida. Va a regresar. No retarda, como muchos lo tienen por tardanza, sino que es bondadoso, es misericordioso, paciente, no queriendo que nadie perezca, ninguno de sus hijos perezcan, ninguno de los que ya se han desviado de su doctrina, ninguno de los que han mancillado su nombre, ninguno de los que son elegidos, ninguno de su remanente perezca, sino todos procedan al arrepentimiento. Y cuando dice todos procedan al arrepentimiento, está hablando todos aquellos que están hijos de Dios, que han ido detrás de una doctrina falsa o están en una doctrina falsa, y que Dios los va a regresar a Él. Ese pasaje no es para incrédulos, ese pasaje es para los hijos de Dios. Pero bueno, malas interpretaciones. 21. Pero ahora, aparte de la ley, fíjense bien, pero, me gustan los peros, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. O sea, aparte de la ley está la justicia de Dios. Y ya les dije, la justicia de Dios, ¿quién es? Jesucristo. ¿Y cómo es que la justicia de Dios es Jesucristo? Es que Dios es justo al salvar. ¿Por qué? Porque toda su ira la ejecutó sobre su Hijo. Y ahí está su justicia en Jesucristo. Porque también la salvación no es gratis. Ha sido por gracia. Y estamos hablando que es algo que es gratis. Pero no fue gratis la salvación,
porque Jesucristo tuvo que pagarla. Eso tenemos que entender. La justicia de Dios tiene que ver en que Dios es justo al salvar a quienes Él quiere y son salvos por medio de su Hijo, pero no pasó por alto ningún pecado y todos fueron pagados. Uno por uno los pagó Jesucristo con su sangre. Uno por uno. Todos están pagados, pero Él los pagó. No fue así de que te elegí y ya eres perdonado. No. Te elegí y ya pagué también tu pecado. Eso es lo maravilloso del Evangelio. Esa es la justicia de Dios. Pero aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Claro, también fue testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Ahora, esa justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo tiene que ver en que Jesucristo pagó y que ahora por medio de Él somos salvos. Y la fe es que creemos que Él lo hizo. Y lo creemos porque nos lo reveló Él. No viene de nosotros. Por medio de la fe de Jesucristo, para todos los que creen en Él. Claro, es para todos los que creen en Él. Digo, para si había dudas de que hay que la salvación o la justicia de Dios es por la fe, y es para todo el mundo, para los universalistas, no, para los que creen en Él. Y los universalistas dicen, no, pues todo el mundo cree en Dios. Sí, que se vayan allá con los musulmanes a ver si es cierto. Qué bonito es hablar de universalismo en Europa, América. Se vayan a Asia, África. Bueno, África ya está muy lleno. Asia. Con Asia tienen. A ver si es cierto que les creen. A ver si es cierto que les creen ese Dios de amor. Van a decir los de Asia. ¿Qué? ¿Tú hablas de ese Dios de amor? Pero si él mandó matar a mis antepasados. ¿Y qué van a poder decir ante ese argumento? Van a tener que... No sé de dónde van a sacar argumentos. ¿Qué puede sacar alguna que otra cosa? Les gusta sacar tonterías. Porque no hay diferencia. Exactamente. Para Dios no hay diferencia de razas. Ni judíos, ni griegos. Son iguales los judíos y los griegos. Y aquí muestra la claridad de esta situación del Evangelio y de que todos están bajo pecado y de que nadie puede salvarse. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos. Ahora, pecaron, está hablando de que, es que cometieron un pecado. No, todos tienen el pecado imputado, está allí, no lo pueden quitar, no pueden evitarlo. El pecado no se puede evitar, es parte de la naturaleza. Por eso todos están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, por medio de Jesucristo está esto, siendo justificados, volvemos a la palabra justificados, gratuitamente. Me encanta que use dos palabras muy importantes que son como similares. Justificados gratuitamente por su gracia. ¿Gracia qué significa? Un regalo no merecido. Es gratis. Pero Pablo lo muestra más enfatizada la justificación. Gratuitamente por su gracia. Es gratis. ¿Y es por qué? Porque a Él le plació. No lo merecías. Simplemente Él le plació. Por eso es gracia. Y es gratis. La gracia no se gana. Si no fuera gracia. ¿Vamos entendiendo? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí está el medio. ¿Cuál es vuelvo otra vez al Evangelio. ¿Cuál es el medio de la salvación? La sangre de Jesucristo, redención. Y hay muchos que hablan las tres palabras griegas de lo que es la redención, que es buscado, encontrado y sacado. Agorazo, tsagorazo y lutron.
Y pues, son palabras griegas muy interesantes acerca de la redención, pero para muchos que están escuchando es muy complicado, ¿no? Pero agorazo, encontrado, tsagorazo, encontrado, perdón, sacado, lutron, pagado. ¿Qué quiere decir? Que Dios te encuentra, Dios te saca, Dios paga. Eso significa redención. El pago por el pecado. Por eso hablamos que Dios nos ha redimido. Que nos ha pagado. Nos ha limpiado del pecado y ha pagado nuestra maldad, ha pagado nuestro pecado. Redención puede ser utilizado como ilustración cuando dan el pago del rescate, que eso es lo que significa literalmente redención, el pago del rescate. Cuando secuestran a una persona y piden, no sé, $1 millón, la redención es ese $1 millón. Con nosotros es Jesucristo. No hay más. Su sangre, principalmente, ¿no? Pero es Él, ¿no? El que la derramó. Su sangre es la redención. Por eso es en Cristo Jesús la redención. A quien Dios puso como propiciación. Otra palabra importante. A quien Dios puso como propiciación. Ay, esta palabra viene del trasfondo del templo, y de ahí del tabernáculo, cuando estaba el lugar santo, el lugar santísimo. En el lugar santo estaba la mesa de los panes, la de proposición, el candelabro, total, ¿no? En el lugar santo, todos los sacerdotes allí estaban. El atrio estaba el pueblo, y en el lugar santísimo, el sumo sacerdote entraba una vez por año. Allí estaba el arca del pacto, los querubines, pero arriba del arca del pacto estaba una charola que se le llamaba la charola de la propiciación. Y entonces, cuando después de esparcir la sangre, el sumo sacerdote, y de hasta ponerlo en los cuernos, derramaba esa sangre sobre esa charola, y él representaba que esa charola estaba recibiendo la ira de Dios. Y esa charola estaba en medio del hombre y de Dios, porque el arca representaba a Dios. O sea que esa charola, la charola del propiciatorio, se llamaba, es Cristo. Por eso Dios lo puso como propiciación por medio de la fe. Y propiciación, estamos hablando que Él es el que recibió toda la ira que nosotros merecíamos, que es por medio de la fe en su sangre, claro está, para manifestar su justicia. ¿Por qué muestra esto de que manifestar su justicia? Porque tenía que ser manifestada su justicia. Vuelvo a lo mismo. Dios fuera injusto, aunque así le placiera a Él salvarnos, si no hubiese hecho la obra redentora. La obra redentora tenía que haber pasado por fuerza. Por eso es tan brutal, por eso es tan horrenda la cruz. Y cuando digo que la cruz es horrenda, no porque para mí sea horrenda, sino es un evento muy, muy fuerte. Y no estoy hablando de los latigazos, no estoy hablando de los clavos, estoy hablando de la derramada de sangre, y principalmente la ira del Padre sobre el Hijo. Eso es lo más fuerte de la cruz, la ira del Padre sobre el Hijo. Esa es la copa que quería evitar el Señor Jesús. No los golpes, no la crucifixión. Eso también lo padecieron muchos cristianos como mártires, y aún peores cosas, crucificados y quemados, y servían de antorchas para las lumbreras de los caminos de los romanos. Les gustaba hacer cosas horrendas con los cristianos, a los romanos. No está hablando del dolor físico, está hablando del dolor que estaba pasando Jesús al recibir toda la ira de su Padre. Por eso era para manifestar su justicia. Dios manifestó su justicia a causa de haber pasado por alto. Ahora sí, por medio de esa justicia pasó por alto en su paciencia
los pecados pasados. Y cuando hablamos los pecados pasados, es un tiempo verbial que muestra que siempre va a estar así en pasado, y tiene que ver en que nunca va a quedar en pasado como un tiempo normal, sino siempre va a ser pasado. O sea, dentro de 5 años sigue siendo pasado. O sea, hoy es pasado y dentro de 5 años es pasado, pero lo que hice en estos 5 años también ya quedaron en el pasado. O sea, quedaron. Por eso dice que por paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Bueno, el tiempo me va a limitar. Quiero enfatizar que lo primero es que tenemos que entender es que nadie puede ser salvo por sus obras. Segundo, que somos justificados por medio de Jesucristo, que eso tiene que ver que hemos sido redimidos, hemos sido comprados, y que ha sido nuestro propiciatorio, que ahora la justicia de Dios, o sea, de Dios se ha mostrado en nosotros. Éramos injustos y ahora somos justos. Dios es injusto al salvar a las personas, pero ahora es justo por medio de Jesucristo. El hombre no podía pagar su pecado, Jesucristo lo pagó. Quiero animarlos. Tenemos que animarlos con esto, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y cuando dice la escritura al que es de la fe de Jesús, quiero acabar con esto. Aquí dice la fe de Jesús, no la fe en Jesús. Hermanos, no pusiste tu fe en Jesucristo, tienes la fe de Jesucristo. No recibiste a Jesucristo, Él se vació en ti, que estamos hablando del Espíritu Santo. Es decir, esa es la forma como lo recibiste, Él vaciándose en nosotros. No eres salvo por un buen corazón, es gratuitamente y por su gracia. No somos nadie. Tenlo claro eso, no somos nadie para haber merecido la salvación. Ahora somos una creación hermosa en Cristo. Somos lo más maravilloso que pueda haber en esta eternidad. ¿Por qué? Porque ahora somos renovados, ahora somos semejantes a su Hijo, ahora estamos en Él, y por su gracia nos ha salvado, y porque Él es bueno y nos ha dado todo con Él. Somos corredentores con Jesús. Dice Efesios 2:10 que somos hechura suya. La palabra hechura viene de la palabra griega de poema. Somos la inspiración de Dios. El poema es el escrito hermoso de Dios. ¿No te es suficiente? ¿No es suficiente saber que somos algo especial sin merecerlo? ¿Que no eras nada y ahora eres alguien? ¿Que eras un hijo de ira y ahora eres un hijo de Dios? ¿Que eras imposibilitado, pecador y que no merecías la vida eterna y ahora la tienes? ¿Que has recibido la misericordia de Dios? ¿Por qué obstinarnos en el mundo? ¿Por qué obstinarnos a ganar el mundo? ¿Por qué obstinarnos a permanecer en el mundo? ¿Y por qué obstinarnos a tener las cosas del mundo si tenemos lo mejor? La justicia de Dios. La justicia de Dios es su justificación y redención, propiciación, misericordia, gracia. Palabras sencillas, palabras que deberían de estar en nuestra mente como hijos de Dios, como cristianos. Gracia es un regalo no merecido, ¿sí? Significa que Dios te da lo que no mereces. Misericordia
que Dios ha tenido compasión contigo. ¿Y qué significa? Que no recibes lo que mereces: el infierno, la condenación eterna, el juicio, propiciación, que la ira y todo lo que merecíamos fue ahora Jesucristo quien la recibió. Redención, que nosotros estábamos esclavos en el pecado, éramos esclavos del pecado, esclavos del diablo, éramos por naturaleza hijos de ira, y ahora hemos sido rescatados por precio, justificados, que éramos pecadores, somos declarados justos, y significa que no hemos pecado. Y eso es lo maravilloso. ¿Cómo entender que no hemos pecado? ¿Cómo entender que delante de Dios no hay pecado? Esa es la justificación, que para Dios no somos pecadores. Somos sus hijos hermosos, preciados, berrinchudos, claro está, pero somos sus hijos. ¿No es suficiente? ¿Qué más necesitamos? ¿Ocupamos a alguien más? ¿Ocupamos algo más? No nos equivoquemos, hermanos, que la gracia de Dios ha sido abundante para con nosotros. No nos engañemos, que este mundo va a terminar y va a perecer, y con él no nos vamos a quedar. Animaos y alentaos con estas palabras, dice Pablo, y vayamos adelante, hermanos. Glorifiquemos a Dios con nuestras vidas, porque hemos sido redimidos, justificados por medio de la justicia de Dios. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, y sigamos adelante, y que Dios sea el glorificado y no nosotros. Vuelvo a repetir esta frase: la vida cristiana no se trata de vivir, sino de morir. Ténganlo presente. La vida cristiana no se trata de vivir, sino de morir. Quiero orar. ¿Hay alguna oración, hermano? Oraciones específicas.